unos conceptos que hoy los vamos a repasar y yo espero que usted ahí pueda tomar en cuenta lo que vamos a enseñar acerca de lo que fue el sacrificio de Cristo, la importancia de ese sacrificio. ¿Por qué fue necesario que Cristo muriera realmente? Y yo creo, hermanos, que la Biblia es clara con estos conceptos. En el libro de Lucas, capítulo número 18, versículo 18, Lucas 18, 18 en adelante, no voy a leer, hago referencia a él para introducir el estudio de esta noche. Un joven rico vino al Señor, un hombre que estaba completamente realizado, era joven, tenía salud, estaba bien, tenía dinero, tenía todo lo que un ser humano puede desear. Y este muchacho viene inquieto con una pregunta a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esta es la pregunta del millón, hermanos. ¿Qué haremos nosotros para heredar la vida eterna? ¿Y sabe por qué esta pregunta es importante? Esta pregunta es importante porque hay muchas personas que creen que tienen que hacer cosas, tienen que pagarle a Dios, ya sea con buenas obras, con religión, con bautismo, con dinero, pero hay que hacer algo. Y la respuesta de Jesús a esta pregunta es clave. Y la Biblia, quiero decirte una cosa, toda la Biblia tiene que ver con la respuesta a esta pregunta. ¿Qué haremos nosotros como humanos para poder tener la vida eterna? Toda la palabra de Dios, desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis, está enfocado en dar respuesta a esa pregunta desde el punto de vista de Dios. Ese es el punto importante de la Biblia. No de lo que opina fulano, lo que dice el otro, este líder religioso, lo que dice aquel de aquella iglesia o lo que dice. No, es lo que Dios dice en su palabra, porque eso al final es lo que importa, mi hermano. Ahora la palabra de Dios, ¿qué nos dice aquí? Dice que el Señor le dijo, bueno, ya saben los mandamientos, y el Señor está tratando de llevar a este muchacho a una reflexión. Y él le dice, ya los guardé todos. Ahora, si ustedes pueden ver, este muchacho tenía un concepto de su vida muy alto, que él era una persona muy moral. Y entonces tenemos un hombre que creía que era moral, un hombre joven, un hombre rico, un hombre con salud, una persona que lo tiene todo. Ahora el Señor, en el libro de Marcos, cuando habla de este mismo pasaje, en el capítulo 10, dice, viéndolo, le amó. O sea, el Señor vio en este hombre una genuina inquietud. Y dice, y viéndolo, lo amó. Y le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Ahora, miren la pregunta que le hace, ¿qué más me falta? Ahora, este es el punto, cuando la gente quiere obtener la salvación por obras, no importa qué obras sean, siempre va a estar preguntando, ¿será que me falta algo más? ¿Será que ya llegué al punto donde ya puedo llegar al cielo? ¿O me falta algo más? Y nunca habrá una satisfacción en el alma. Nunca. Siempre la persona que piensa que la salvación es por obras, esta persona está pensando que probablemente le falte algo más. Y por eso incluso hay gente que aún después de muerta le siguen haciendo o mandando cosas para allá para ayudarle a su salvación. Ahora el Señor Jesucristo dice, le contesta a esta pregunta y le dice, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Este chico tenía un problema serio. El problema de este joven es que había hecho del dinero su Dios. Era muy rico y él amaba el dinero, él vivía para el dinero. Su vida era para el dinero, sus pensamientos eran para el dinero, su tiempo era para el dinero, toda su actividad era en torno al dinero. Y había hecho del dinero su Dios, como ocurre hoy con muchas personas. Para muchas personas, el dinero, las cosas materiales, su trabajo, su empresa, su negocio, ese es su Dios. Ahora, el Señor entonces lo que le está diciendo es, quiero que quites este Dios al cual tú adoras, le das tu tiempo, tu vida, todo lo que tú eres, y que lo sustituyas y me pongas a mí como tu Dios. Que tú vengas a mí y que yo quiero ser el rey de tu corazón. Y este muchacho se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y a raíz de esto, el Señor hizo un comentario nada más.
Y a mí me gusta mucho lo que Jesús hace. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no se fue corriendo tras este muchacho y le dijo, mira chico, no tomes esto tan a pecho, hombre, no lo tomes así tan, como te dijera, tan serio. Es decir, era una bromita que yo te decía. Mira, tú puedes ir a la iglesia y mandarme tu tiempo de vez en cuando tú puedas ir, puedes congregarte y si puedes leer la Biblia, pues léela alguna vez, por lo menos una vez a la semana. No, 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 no. El Señor da un decreto, le da una orden, así como te la da a ti y como me la ha dado a mí, que le reciba como Salvador. Y si yo rehúso eso, estoy desobedeciéndolo y no puedo tener el perdón, ni la salvación, ni la vida eterna. Ahora, el Señor, cuando este chico se va, dice, es difícil que entren los ricos en el reino de los cielos. Y luego él usa una hipérbole. Hay gente que busca explicar esto, pero esa es una hipérbole, una exageración. ¿Qué quiere decir esto? Jesús dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Eso se llama una exageración. Ahora, el Señor nunca dijo que era imposible, dijo que es difícil. Ya se dieron cuenta. El Señor no ha condenado a todos los ricos ni ha salvado a todos los pobres. Olvídense de eso. El Señor va a salvar ricos, pobres, negros, blancos, gordos, flacos, hombres, mujeres, quien sea, por la fe en Cristo Jesús. Todo el que se entrega a Cristo. Y para Él no hay diferencia de personas, no hay acepción de personas. Por tanto, aquí el Señor está diciendo que es difícil. ¿Por qué? Por la cuestión del dinero, porque el dinero provoca muchas cosas muy particulares en el ser humano, como orgullo, soberbia, prepotencia, poder y muchas cosas. Y el hombre entonces siente que no necesita de Dios. Ahora, sus discípulos escucharon esto y entonces los discípulos preguntan y dicen, cuando estoy leyendo 18:26, Lucas 18:26, dice, cuando los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque ellos entienden entonces que Jesús está poniendo la salvación en conceptos muy difíciles. Y ahora el Señor les aclara aquí, les dice, lo que es imposible para los hombres, ahora, ¿sabe lo que es imposible para los hombres, hermano? Es la salvación de su alma. Es imposible que yo pueda obtener la salvación de mi alma. Es imposible, imposible 100%, 1000%, completa y absolutamente, que yo a través de medios propios pueda tener el perdón, la justificación, la vida eterna. No se puede. Eso es imposible. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Dice el Señor, y estas son palabras textuales de Jesucristo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora, yo estoy en la imposibilidad absoluta, total y completa de poder obtener la salvación por medios propios. Ahora, como yo no puedo, dice, para Dios sí es posible salvarme a mí. Entonces, hermanos, ¿por qué fue necesaria la muerte de Cristo? Primero, porque el pecado es universal. La palabra de Dios dice, y quiero que vengan conmigo, por favor, al libro de Romanos, capítulo 3, versículo muy conocido por todos. Primero el versículo 10, Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y justo aquí quiere decir perdonado, santo, impecable, sin mancha. Dice, no hay uno en el mundo, no existe. Ese ser humano no hay. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. Todos estamos contaminados. Entonces, ¿por qué fue importante, necesaria la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo? Primero, por la universalidad del pecado. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos, absolutamente, no hay nadie que se pueda abstener del pecado. Y aquí, por ejemplo, en los versículos anteriores, en Romanos capítulo 2, verso 1, dice, por lo cual eres inexcusable. ¿Qué quiere decir inexcusable? No hay excusa delante de Dios. Oh hombre, quien quiera que seas, no importa quién sea, dónde vives, tu grado de poder, de autoridad, tu popularidad, tu fama, tu influencia, tu dinero, no importa nada de eso, eres inexcusable.
porque el pecado es universal. Pero además de que el pecado es universal, el pecado tiene la consecuencia fatal de llevar al hombre a separarlo de Dios eternamente y para siempre. Aquí mismo en el libro de Romanos 6:23, el escritor bíblico dice de la siguiente manera, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, si usted mira aquí, hermano, dice la paga del pecado. En otras palabras, esto es como las personas que mensualmente van a su trabajo y allá a final de mes la persona llega esperando que su jefe le dé el pago por todo el trabajo que ha hecho. La Biblia dice que así es el pecado y que como pago por ser pecadores tenemos la muerte. Quiero aclarar aquí, la muerte es usada, este concepto, en términos generales. No es exclusivo de la muerte física. Por favor, entendamos esto. Este concepto que usa aquí la palabra del Señor, porque la paga del pecado es la muerte, no está hablando de la sepultura. Ese solamente es el primer paso de la muerte. Está hablando de la muerte en términos general. Uno, está hablando de la muerte física. El hombre recibió, y la Biblia lo dice en el libro de Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez. O sea, la palabra establecido quiere decir decretado, que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. En el libro de Génesis, capítulo 2, Dios le dijo al hombre, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 3, Adán come del árbol, pero Adán sigue viviendo y tuvo hijos, 950 años creo que vivió Adán, si no me equivoco. Ahora, ¿cuál es el punto, hermanos? Adán comió del árbol y continuó viviendo porque él sufrió en ese momento la muerte espiritual. Y eso lo dice en el libro de Efesios capítulo 2. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Yo estaba muerto, aunque seguía vivo. Pero esto quiere decir de que yo estaba absoluta, total y completamente separado de Dios. Totalmente separado de Dios. Entonces, la muerte física, segundo, es la separación de Dios, y tercero, habla de la separación eterna de Dios. Eso quiere decir la condenación al infierno, lo que la Biblia le llama en el libro de Apocalipsis la muerte segunda. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, o sea, el hombre condenado eternamente al infierno. Ahora, el tercer punto, ¿cuál es? Primero, ¿por qué fue necesaria la muerte de Cristo? Primero, por la universalidad del pecado. Todos somos pecadores. Segundo, por las consecuencias funestas del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias? Fue la condenación eterna. El hombre está condenado eternamente al infierno. Y tercero, por la imposibilidad que el hombre tiene de salvarse a sí mismo. ¿Cómo puedo yo entonces, queridos hermanos, obtener el perdón de mis pecados, que Dios me justifique, que Dios me perdone, que Dios me regale la vida o me dé la vida eterna? Yo no puedo hacerlo. La Biblia dice aquí en el libro de Romanos que por las obras de la ley ningún ser humano, ni guardando toda la ley, será justificado delante de Dios. Estamos aquí en el libro de Romanos, y ahí en el capítulo 1, 2 y 3, el escritor expone esta cuestión del problema que tenemos para la justificación. Es imposible. Mire la conclusión en el capítulo 3, verso 19, Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que, versículo 24, por las obras de la ley, o sea, obedeciendo toda la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie va a ser perdonado por eso. Ahora,
Si yo me pongo a memorizar todo el Antiguo Testamento y empiezo a cumplir uno por uno todos los mandamientos del Señor, dice, ni aún así, ni obedeciéndolos todos, Dios me va a poder perdonar, porque es imposible, porque hay algo más adentro, más profundo en mí. ¿Qué es? Es la mancha del pecado. Eso no lo puedo borrar con nada de lo que yo haga. Entonces, primero, el pecado es universal. Segundo, la consecuencia del pecado es la condenación eterna. Y tercero, el hombre está imposibilitado a obtener el perdón de Dios por medio de buenas obras o de cumplir o guardar incluso toda la ley del Antiguo Testamento. Ahora, como el hombre está en esta condición, y podríamos hablar ahí de muchas cosas más, por ejemplo, de la conducta moral del ser humano, de cómo el hombre está, y eso está aquí en Romanos capítulo 1, eso ustedes lo pueden ver en el libro de Tito capítulo 3, una vida moral deplorable, muy deplorable, por muy bien que a veces nosotros nos querramos portar, siempre hacemos cosas que son detestables. A veces la gente quizá no la sabe, pero nosotros en privado sabemos quiénes somos nosotros. Y podemos hablar de muchas otras cosas más, pero me quiero enfocar en estos tres puntos que yo creo que son los más relevantes en la palabra de Dios. ¿Por qué fue necesaria entonces la muerte de Cristo? Primero, porque el pecado es universal y todo el ser humano está contaminado con el pecado. Segundo, porque el pecado tiene consecuencias nefastas en la vida del ser humano. Primero, lo separa de Dios. Segundo, lo lleva a la tumba. Y tercero, lo lleva al infierno, la condenación eterna. Pero también, en tercer lugar, ¿por qué era necesaria la muerte de Cristo? Porque el hombre está imposibilitado de poder obtener el perdón por esfuerzos propios. Ahora, entonces, Cristo vino y Él murió por nosotros. Y ahora yo quiero que miren Romanos 3:23. De nuevo, vamos a este versículo. Aquí nos habla de nuevo, les dije, de la universalidad del pecado. Y ahorita, tomando la Santa Cena, recordamos este sacrificio perfecto de Cristo. Yo quiero que miremos así algunos puntos importantísimos de esto que es la muerte de Cristo y su importancia y su necesidad en lo que es la salvación del ser humano. Sin la muerte de Cristo no hay salvación. Sin la muerte de Cristo, su muerte y su resurrección, su obra perfecta, no hay perdón ni hay vida eterna. Y quiero decirles, mis hermanos, cuando ustedes leen, por ejemplo, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ustedes van a encontrar un énfasis marcado del Señor en la necesidad de su muerte. Él lo dice en muchos pasajes de la Escritura. Él está hablando y diciendo que era necesario que Él muriera en la cruz del Calvario. Ustedes pueden ir, por ejemplo, al libro de Marcos, cuando Él les dice a sus discípulos en Marcos 8:31, que es necesario que Él suba a Jerusalén y que sea desechado y que muera y que resucite al tercer día. En Marcos 10:45, hablando del propósito del Evangelio de Marcos, él dice, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida. O sea, y dice, dar mi vida en rescate por muchos. Ustedes van leyendo la Escritura una y otra y otra y otra vez, y Cristo empieza a hacer énfasis en el libro mismo de Mateo, capítulo 16, cuando el Señor habla acerca de la iglesia, que él, donde Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Cristo le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y empieza a declararles el Señor ahí. Luego dice, pero es necesario que vaya a Jerusalén y que muera. Y aún Pedro lo toma aparte, y ahí Pedro va de tener un 100% en la nota de pasar el examen a un 0%. Y Pedro, cuando escucha que Jesús lo alaba y le dice, Pedro, eres bienaventurado, esto no te lo reveló carne ni sangre, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Pedro empieza a sentirse que era el teólogo, que era el maestro del Señor Jesucristo. Y entonces
lo toma aparte cuando Jesús le dice que es necesario que él vaya a morir a la cruz. Y le dice, Señor, ten piedad de ti mismo. ¿Cómo te va a pasar eso? Y entonces el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces ahí pasa de 100% a 0%, de un examen excelentemente aprobado a un examen terriblemente aplazado. Pero ¿cuál es el punto? Jesús empieza a declarar que tiene que morir. Entonces podemos ver, hermanos, una imperiosa necesidad de la muerte de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo se mira la muerte de Cristo en la palabra de Dios? Quiero ver y miremos algunos conceptos. Primero, la muerte de Cristo es un sacrificio. El sacrificio más maravilloso, podemos decir, humanamente hablando, más cruento, más doloroso. La muerte de Cristo, la muerte en la cruz, era la peor de todas las muertes. No ha habido una muerte tan terrible como la muerte de Cristo, la muerte de cruz. Y Cristo fue el sacrificio. Yo quiero que miren conmigo rápidamente algunos versos. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 2, por favor. Miren conmigo, estamos hablando primero que la muerte de Cristo fue un sacrificio. Y esto evoca a el Antiguo Testamento, especialmente al libro de Levíticos capítulo 16, cuando habla del día de expiación, donde el sumo sacerdote era el único día que entraba en el lugar santísimo, ahí en el templo. Dice que mataba un cordero perfecto de un año, tomaba su sangre, la llevaba hasta el lugar santísimo y ahí regaba el propiciatorio con esta sangre. El propiciatorio era una capa de oro que estaba encima del arca del pacto. Y entonces, ¿qué? Salía y dice, y Dios perdonaba el pecado del pueblo. Y el siguiente año, el mismo día de expiación, volvía a repetir esto. Y cada año el sacerdote estaba ofreciendo ese sacrificio por el pecado del pueblo. Ahora viene Cristo y mira lo que dice aquí en el capítulo, en Efesios, por favor, capítulo 5, versículo 2. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. ¿Sabe lo que quiere decir esta frase? Se entregó voluntariamente. Y acuérdense que cuando estaba en el huerto de Getsemaní, dice que el Señor fue el que le facilitó a sus enemigos su captura. Él se fue a meter al huerto de Getsemaní. Él pudo haberse ido lejos, pero se quedó ahí y se metió en el huerto. El huerto estaba cerrado, solo tenía una puerta para entrar y salir. Ahí estaba, a medianoche, esperando que llegaran por él. Él se ofreció a sí mismo y él dijo, nadie me quita mi vida, nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Entonces, ¿qué dice aquí? Se entregó a sí mismo y esto es amor, porque él entendió tu condición y mi condición. Y por eso él voluntariamente se ofreció. Y como dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo fue la ofrenda, como aquel corderito del Antiguo Testamento, o podemos evocar también la figura del Cordero de la Pascua en el libro de Éxodo 12. Entonces podemos, en cualquier caso, tanto en el Cordero de la Pascua de Éxodo 12, como en el Cordero del día de expiación de Levítico 16, nos enseña que era un sacrificio por el pecado. Eso es el Cordero de la expiación en Levítico 16. Y el Cordero de la Pascua era un cordero por la liberación del pueblo, para que el pueblo saliera a la libertad. Entonces, ¿cuál es el punto? Que Cristo murió como un sacrificio. Entonces, esto también lo aclara Hebreos 9:28. Mira conmigo, por favor, Hebreos 9:28. Dice, y todo el capítulo te animo para que lo leas. Bueno, este libro es maravilloso, ya lo estudiamos, pero dice así, Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, dice, para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Cristo fue ofrecido como que como sacrificio. ¿Por qué dice? Para llevar los pecados de muchos. Entonces, Cristo, queridos hermanos, es el sacrificio.
Aquí la palabra de Dios nos hace ver la muerte de Cristo como un sacrificio expiatorio. Expiatorio quiere decir para poder perdonar los pecados. Es algo, hermano, que queda completamente claro en la Escritura. Hace referencia a la muerte de Cristo, a la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Mm? En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 25, dice así. Romanos, capítulo 3, 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, Él derramó su sangre. Ese fue el sacrificio. Ahora, en segundo lugar, ese sacrificio de Cristo fue necesario, primero porque era, dijimos que el sacrificio. Segundo, porque era sustitución. En otras palabras, como pecador, soy yo el que tengo que pagar por mis pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces yo tengo que ir a pagar por mis propios pecados. Pero nosotros, hermanos, cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué fue lo que él hizo? Porque él nunca cometió un pecado. Él murió como un cordero puro, un cordero santo, un cordero sin mancha, sin defecto, nada. Entonces él se ofreció primero en sacrificio, pero segundo se ofreció como un sustituto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermanos, que él me sustituyó a mí, a mí. Eso es como cuando alguien tiene un compromiso y no puede ir y manda a otra persona. Entonces, eso fue lo que Cristo hizo. Como yo no puedo pagar por mis pecados, entonces Él tomó mi lugar. Él murió por mí. Entonces, Él murió a favor mío. Él murió en lugar mío. Es decir, que Cristo muere en lugar del pecador para beneficiar al pecador. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice así. Mire conmigo Romanos capítulo 4, versículo número 25. Dice, Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Él fue entregado por nuestras, ¿qué es transgredir? Es violación de la ley, violación de la palabra de Dios, violación de la santidad de Dios. Eso es una transgresión. Es cuando violamos la palabra de Dios, la santidad de Dios. Pero ¿qué dice? Y resucitado para nuestra justificación. Entonces, la muerte de Cristo fue sustitutoria. Él me sustituyó a mí al morir ahí en la cruz del Calvario. En el capítulo 8 y en el versículo número 32, la palabra de Dios dice así. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino lo que lo entregó por nosotros. ¿Ya te diste cuenta? Dice, lo entregó por nosotros, o sea, él murió por mí. Y en el libro de 1 Corintios 15:3, que es un pasaje sumamente conocido por todos nosotros, dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y ahí dice que Cristo realmente no murió por enseñarnos a morir, ni por enseñarnos la humildad, ni por enseñarnos nada. Él murió por pecadores, me sustituyó a mí en la cruz del Calvario. Y aquí en el capítulo 5, 2 Corintios 5, dice la palabra del Señor. En el capítulo número 5, 2 Corintios 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre. O sea, este hombre que estaba en enemistad con Dios, ahora ¿qué dice? Que a través de ese sacrificio donde yo estaba ahí en la cruz con Cristo y Él tomó mi lugar y murió por mí, entonces Él me perdonó mis pecados. Pero hay un tercer concepto que también es importante, la palabra propiciación. Esta palabra, mi hermano, y el pastor Raúl la mencionó hace un momento, viene del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, yo les acabo de explicar que estaba ahí el arca del pacto. Tenía tres partes el templo o el tabernáculo, si ustedes recuerdan. Tenía el atrio en la parte de afuera, tenía el lugar santo y luego al fondo tenía el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo estaba un elemento que era el arca del pacto, nada más. Y aclaro esto, no el arca de Noé, el arca del pacto. El arca es una cajita. Y encima de esta arca, toda estaba forrada con oro. Encima tenía una cubierta de oro. A esa cubierta se llamaba el propiciatorio. ¿Y qué había allá abajo? Abajo estaba la ley.
Entonces, el hombre violando la ley, había quebrantado la ley, transgredido la ley, ofendido a Dios y su santidad. El sacerdote, el día de expiación, entraba hasta el lugar santísimo y sobre el propiciatorio, esa laminita de oro, regaba la sangre de ese corderito que había matado. Y así Dios perdonaba el pecado del pueblo. Ahora, Cristo es mismo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Mire conmigo Romanos capítulo 3, versículo 24. Mire cómo dice Romanos 3:24, por favor. Dice la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, a este Cristo Jesús, como propiciación. ¿Ya se dio cuenta? Y lo mismo dice en Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan 2:2, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él, Jesucristo el justo, es la propiciación por nuestros pecados. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra propiciación? Quiere decir que el sacrificio de Cristo fue tan perfecto, tan completo y tan total que satisfizo totalmente las demandas de la justicia de Dios. Dios, al ser santo, fue ofendido, yo lo ofendí. Yo ofendí a Dios con mis pecados. Yo ofendí a Dios, lo pisoteé con mis pecados. Por tanto, la justicia divina requería que yo fuera castigado por estos pecados. Pero Dios entonces, al morir Cristo en la cruz, Él acepta el sacrificio de Cristo y su justicia queda completamente satisfecha. Eso significa la palabra propiciación, que Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo realizado a mi favor. Por tanto, entonces su ira está aplacada. Por eso la Biblia dice que la ira de Dios no va a caer sobre el Hijo de Dios. La ira de Dios vendrá sobre los impíos. Por eso ellos van a ser juzgados y condenados y castigados. ¿Por qué? Porque la ira de Dios caerá sobre ellos y está en el libro de Romanos capítulo 1. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice que en la muerte de Cristo entonces fue ¿qué? Fue propiciatoria. ¿Qué significa esto? Que la muerte de Cristo fue una propiciación, que su obra fue tan perfecta que la justicia de Dios quedó absoluta y completamente cancelada. Y a Dios no está enojado conmigo. Ahora Él me ama y ahora sí soy un hijo de Dios y voy a disfrutar de la gracia y del amor de Dios eternamente y para siempre. Una cuarta palabra que nos aclara esta de la necesidad de la obra de Cristo es la redención. La Biblia dice que nosotros estábamos vendidos en el mercado de esclavos. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 8, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Yo era esclavo del pecado, pero también era esclavo del diablo. En Efesios capítulo 2, verso 1, dice la palabra de Dios que éramos, que Satanás tenía un poder sobre todos nosotros. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz, Él nos compró. Y esto quiere decir la palabra redención. Mira aquí en este versículo que ya leímos en Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención. ¿Qué significa la palabra redención, hermano? La palabra redención significa comprar, comprar. En otras palabras, Cristo pagó el precio mío al morir y resucitar. Él pagó por mí. Ahora entonces yo le pertenezco a Él. Yo soy del Señor. Él ya me compró. Él pagó ahí al morir por mí en la cruz del Calvario. Mira conmigo Efesios capítulo 1, versículo 7, por favor. Venga conmigo a Efesios 1:7. La palabra del Señor dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué tenemos en Cristo? Redención. ¿Qué significa? Nos compró. ¿Cómo nos compró? Con su sangre preciosa, con esa sangre que Él derramó en la cruz.
En otras palabras, la salvación es gratuita. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente. Ahora, si algo es gratis, yo no tengo que pagar absolutamente nada. Ya está pagado todo. ¿Ah? Ya está pagado, pero nada es gratis, todo tiene un precio. Si a ti te invitan a alguien a comer a un buen restaurante, tú vas, comes todo lo que quieres, al final dice gracias, ¿ok? Y te vienes, pero esa comida no es gratis. Esta persona que te invitó fue a la caja y ella pagó por ti. Pues eso fue lo que hizo Cristo. Mi salvación es gratis, pero para mí, pero a Cristo le costó. Cristo pagó, Él me compró, Él pagó por mí. Por tanto, entonces, hermanos, la muerte de Cristo entonces fue una ¿qué? Una redención. Y por último, la muerte de Cristo fue una justificación. Mira qué tremenda estas enseñanzas de la Escritura. Nos damos cuenta la necesidad imperiosa del sacrificio de Cristo por nosotros. Aquí en el libro de Romanos, de nuevo, y me quedé más en el libro de Romanos por asunto de tiempo, pero aquí en el capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificado gratuitamente. La palabra justificado, hermano, quiere decir declarar a una persona sin culpa, declarar a una persona sin condenación, declarar a una persona inocente. Esto es una palabra legal, es una palabra de un juicio donde después de un juicio el, el juez toma su martillito de madera que tiene y dice, señor, a usted lo declaro inocente. Y pum, pega el golpe y nadie más te puede condenar por ese pecado. Ahora, eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Él pagó y el pago que él hizo por mí, entonces me justificó. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tengo ninguna culpa. Yo delante de Dios estoy 100% justificado. 100% justificado. ¿Por qué? Porque yo no podía alcanzar eso. Mire, Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, por obedecer la ley, por cumplir la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Como yo no me podía justificar, fue necesaria la muerte de Cristo para que él me justificara a mí. Entonces, para que él me perdonara y me declarara sin culpa, absolutamente sin culpa delante de él. Por tanto, nosotros, hermanos, tenemos que entender que la muerte de Cristo era absolutamente necesaria. Esta noche hemos recordado ese sacrificio precioso de Cristo. ¿Por qué era necesaria la muerte de Cristo? Bueno, primero por la universalidad del pecado. Segundo, por las consecuencias del pecado. El pecado lleva al hombre a la condenación eterna, el hombre está muerto. Tercero, porque el hombre es incapaz de poder obtener el perdón por sus propios medios. Ahora, cuando Dios mira esta condición miserable que nosotros tenemos como seres humanos, Él manda a su Hijo Jesús. Cristo viene siendo el Dios hombre y primero Él se ofrece como un sacrificio en mi lugar. Él es el sacrificio de Dios que quita el pecado del mundo. Segundo, Él me sustituye a mí en la cruz del Calvario. El castigo que yo merecía, Él lo paga. Entonces la muerte de Cristo fue en favor mío, me sustituyó, es sustitutoria. En tercer lugar, Él satisfizo totalmente las demandas de la justicia divina. Eso es, Él me compró, perdón, Él me compró, Él pagó por mí. Eso es la palabra redención, la palabra redención, pero también es la propiciación. ¿Qué quiere decir? Que la justicia de Dios quedó completa y absolutamente satisfecha. Y por último, Él me justificó. Hay otras palabras más que valdría la pena que estudiáramos. Pero hoy te digo, mi amigo, si tú estás aquí y tú nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, mira lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos. La palabra destituido quiere decir que fuiste expulsado de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo tú puedes volver a la comunión con Dios? No puedes hacerlo, es imposible. Pero por eso Cristo lo hizo a través de su muerte y su resurrección. Su obra fue perfecta. Él pagó por ti, Él te sustituyó a ti, Él es la redención por tus pecados, Él es el único que te puede perdonar, declararte sin culpa y sobre todo regalarte
la vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Mira lo que dice, siendo justificado gratuitamente. Primero, tienes que reconocer que es un regalo que Dios te ha dado. Segundo, tienes que reconocer que tú eres pecador y mereces la condenación eterna, pero que Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Y luego, ¿qué dice? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La tercera cosa, tú tienes que creer en Cristo como el único que puede perdonar tus pecados y regalarte la salvación y la vida eterna. Eso quiere decir que a partir de este momento tú dejas de confiar y tiras por allá tu religión, tus buenas obras, tu dinero, tu fama, cualquier cosa. Y dices, Señor, yo pongo mi fe solo en Cristo para el perdón de mis pecados. Mis buenas obras no me salvan, mi dinero no me puede salvar, mi religión no me puede salvar, mi bautismo nada me puede salvar, solo Cristo. Y yo pongo mi fe solo en Él. Si tú quieres hacer esta decisión, yo te invito a orar conmigo en este momento. Recibe a Cristo como tu Salvador personal. Pon tu fe en Cristo. Es necesario. Por eso Él vino a morir por ti en la cruz del Calvario. Sin eso, no hay perdón, no hay redención, no hay salvación, no hay vida eterna. Repite conmigo esta oración con toda tu fe, con sinceridad y desde lo más profundo de tu corazón. Dile a Dios, amado Dios, en este momento vengo con esta oración humilde a tu santa presencia y te quiero pedir que tú me perdones todos mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco que yo voy a la condenación eterna, que no me puedo salvar a mí mismo, pero también creo lo que dice tu palabra, que Cristo vino a buscarme y Él fue a la cruz y murió por mí, tomó mi lugar, pagó por mis pecados, fue sepultado y resucitó y hoy vive. Y en este momento, Jesús, yo pongo toda mi fe en ti como el único que puede salvarme. Te recibo por la fe como mi único Salvador. Te abro mi corazón y te proclamo mi Salvador, mi Rey y mi Señor, desde hoy y hasta el día de la eternidad. Padre, sálvame y regálame la vida eterna. Te lo clamo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.